camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón grande más que todos los orientales. Aquí la tierra de Uz, donde dice que estaba, este es al sur, dicen los hermanos judíos, al sur de Israel. No estaba en la tierra de Israel, estaba hasta el sur, casi la península de los arábicos, dicen que es donde piensan que es donde estaba Job viviendo en este tiempo. Por eso dice aquí que era aquel varón grande más que todos los orientales. Y iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Así le pedía ayuda a Dios todos los días Job. ¿Qué tanta enseñanza nos habla Job? Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales vino también Satán. Y dijo el Señor a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y verso 8 dice: y el Señor dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y respondiendo Satán al Señor dijo: ¿teme Job a Dios de balde? Le preguntó. Y le pregunta: ¿no le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene de alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. En verso 11 dice: mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Gloria a Dios. Esa es la historia de Job, hermanos. Un hombre bendecido, un hombre de Dios. En los ojos de Dios, dice la palabra de Dios, que era perfecto y recto, y que levantaba holocaustos todos los días al Señor. Todos los días. Aquí lo leímos, porque tenía sus hijos y decía: por si acaso uno pecó contra Dios, voy a levantar los holocaustos. Todos los días pensaba en glorificar a Dios, todos los días en pedir perdón, todos los días en honrar y glorificar a Dios, todos los días. ¿Y qué dice el enemigo? Dice: pero tócalo, quiere decir, hazle que sufra. ¿Y qué dice? ¿Qué va a hacer? Y verás si no te blasfema en tu rostro. Y eso es lo que aprendemos de Job. En medio de toda la adversidad que él estaba, nunca blasfemó al nombre del Señor Jesucristo, nunca. Aunque le decían que lo hagan, aunque los amigos, aunque su esposa, que le dijo: maldice tu Dios, nunca lo hizo. Se aguantó, porque sabiendo que Dios era más grande que todo, él entendió su situación, ¿no? Hermanos, no es fácil decir uno pasar esa situación y decir: oh, es nada. No, es algo lo que sufrió Job. Es grande, porque podemos seguir leyendo. We'll read it in English before I go too much farther in Spanish. Let's look at verse 1. We'll just skip through a few verses in English, and let's look at verse 1, speaking about Job. And we see there was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was, what does it say? Perfect and upright. In whose eyes? In the eyes of God. And it says, and one that feared God and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and daughters. So it speaks of his daughters and his children, and it goes on verse 3 and it speaks of all his sheep and his camels and all the different types of animals he had. He had so many, and it says in verse 3, we can see it. It says here, so that this man was the greatest of all the men of the east. According to the maps, he lived southeast of Jerusalem. He wasn't in the land of Israel. This is where he lived. This is the land he was living in at that time, according to the word of God.
So he was the greatest of all in that area. Why? Because of all the possessions he had. He was greatly blessed, meaning he was a very wealthy man because of all those possessions. And so it continues on, and it speaks about this man the man named Job, that he would, in verse 5, we can read on there. It says, and it was so when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all, according to the number of all in the feast. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. What does it say in verse? Continue on. Verse 6. It says, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And we see here the story changes now of Job, because now he was greatly blessed. And what does Satan tell the Lord? But he's been greatly blessed, and that's why he follows you. That's why he has fear of you. But take away all that, harm him in his life, and see what he does. And this is what it says in verse 11. We can see it in verse 11. What does it say? It says, but put forth thine hand now, and touch all that he hath, meaning erase all that he hath, and he will curse thee to thy face. This is what the enemy told God, what would happen with Job if you took away everything he had. This is the same story that we can compare to ourselves today, because the devil himself is attacking all those who try to seek the Lord, who try to be perfect in the eyes of the Lord. Not perfect as a human being, because there's no way to do that, but perfect as worshiping the Lord, following the Lord, seeking the Lord, being with the Lord, and having the heart for God. And as the Word of God says, the fear of God. What does the enemy try to do? He tries to put all types of problems in our life, where we can fall into temptation, fall into necessity, fall into problems. And what does those problems cause? They have a reaction in our life. What? Sadness, anger, bitterness, fear. All kinds of different reactions come from what happens in our life. And that's what the enemy wants, because he figures if the enemy can do that in our lives, what's going to happen to the children of God? We're going to go away from God. We're going to say, oh, I don't want to serve God anymore because look at all my problems. I've heard people say to me before, over the years, before I baptized, before I began to seek the Lord, my life was good. And then now that I'm seeking the Lord, now that I want to serve God, now that I've turned over my heart to God, now I have so many more problems. I've heard people tell me that. And people think, well, I thought my life was going to be better because I turned my life over to God. And it's not. Because it's more difficult, because now we've been set apart. And now we want to seek the Lord. And now it's become more difficult. And there's many people who have gone away from the Lord because of those reasons. Because it became too difficult in their lives and they gave up. And that's what resilience is, the word. That's why I remember of the story of the donkey and the whale falling in the well. The resilience to be able to come out of that situation for the better. The word resilience in English, in Spanish, you can use it like to say something that is like a piece of elastic that can adjust, move to whatever situation you need it. It's movable. If you take a piece of gum, it stretches, it becomes small, becomes big, all kinds of ways. It adjusts. It's like an elastic. A lot of people wear pants or clothes, dresses, skirts, pants that have an elastic waistband because they just want it to adjust to their body. Because you can be thin or you can be large. It doesn't matter. The elastic is going to adjust to whatever size it is. That's just the way it is. And that's what we learn of how Job, what he did with the help of the Lord. He adjusted to his situation. And of course, he lamented it down the road. He laments it, and we'll read about it. He speaks about lamenting of what happened to him. But let's continue to read a little bit more before we get to the lamenting part. ¿Verdad? Hay unas personas que tienen ropa que tiene una cintura que tiene elástico, sean pantalones, sean falda o sea un vestido, se ajusta. Cuando uno usa una ropa con elástico, se ajusta. Si uno es más delgado o si uno es más grande, se ajusta. No hay batalla ahí porque tiene un elástico. Y así es lo que vemos en la historia de Job.
Así fue Job, con la ayuda de Dios, se ajustó a su situación. No hizo como el diablo le dijo en verso 11, que, nomás tócalo, extiende tu mano sobre él, quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo que te blasfema en tu rostro. No hizo eso Job. Nosotros lo sabemos. Él se ajustó en su situación, y aunque sufrió, porque sí sufrió. We see here, what are the things that we see here, just speaking in verse 1, and we go forward. And let's read a few more verses. Vamos a leer unos versos más para refrescar nuestra memoria, que dice la palabra de Dios. En verso 13. Y un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job que le dijo, estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos y tomáronlos y hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Verso 16 dice, aún estaba hablando, y vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los mozos y los consumió. Solamente escapé yo, solo para traerte las nuevas. Verso 17, todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y tomáronlos y hirieron a los mozos a filo de espada, y solamente escapé yo, solo para traerte las nuevas. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y he aquí un varón viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron, y solamente escapé yo, solo para traerte las nuevas. Hermanos, ¿qué tipo de noticias son estas? Las peores tipos de noticias que le pueden llevar a Job. Y verso 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra adoró. Ahí es donde el diablo decía, va a blasfemar el nombre. Ahí es donde, cuando supiera que esto es lo que pasó en su vida, es donde el diablo dice, tócalo, quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo te blasfema en tu rostro. Y aquí dice, cuando le dieron las noticias, que dice, entonces Job se levantó y se rasgó su manto y trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra, ¿qué dice? Adoró. Y dijo, y aquí vemos este punto muy importante de lo que dice Job, muy importante para ver esto. Verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué enseñanza dio Job? Por eso el Señor dijo, mira mi hijo Job, que es perfecto y recto y temeroso, porque conocía su corazón de Job. Y él sabía que si él no tenía nada de los bienes que él tenía, todavía iba a honrar a Dios. No le importaba, no estaba él temeroso de Dios, ni servía a Dios, ni levantaba holocaustos a Dios porque por lo que Dios me da. No, lo hacía porque era su Dios y era necesario hacerlo porque era su Dios. Si Job no tenía nada, todos iba a hacer lo mismo. Pero hoy en día, ¿qué pasa con muchos hijos de Dios? Les pasa problemas, tienen necesidad y dicen, pues ya no quiero. Pues ya no quiero ir a la iglesia. Pues ya no quiero de Dios. Entonces, ¿qué están diciendo, hermano? Nomás mientras que todo me iba bien, entonces sí quiero de Dios. Entonces sí voy a levantar mis manos, entonces sí voy a orar, entonces sí voy a glorificar a Dios.
mientras que todo me va bien. Pero ya que tengo problemas, ya no quiero llegar. Y vemos hijos de Dios que así se alejan de Dios y se alejan de la iglesia, porque no todo les va bien. Pero hermanos, aquí y en todos lugares de nuestros hermanos, ¿qué vamos a decir? Que todo nos va perfecto. Nadie. Porque todos quisiéramos que nos iría mucho mejor en nuestras vidas. Pues yo quiero un mejor trabajo, así dijo el hermano Efraín, sí, una vez predicando. Dice, pues sí, muchos que quiero un mejor trabajo, que quiero un mejor carro, que quiero mejor ropa, que quiero mejor casa, que una mejorcito esto, un mejorcito lo otro. Y digo, hasta una hermana, digo, sí hermano, pues sí es cierto, hasta un mejorcito esposo, dice, si se podía. Así dijo el hermano, sí. Todos quisieran hasta algo mejorcito. Pero no por eso buscamos de Dios. Esa no es la razón que buscamos de Dios. No, buscamos de Dios y servimos a Dios porque Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Y es necesario que nosotros adoremos y glorifiquemos a nuestro Dios. Hay necesidad propia nuestra, que podamos nosotros, así como Job levantaba holocaustos. ¿Por qué? Por sus hijos, por si acaso. Él nos decía que maldecían a Dios, dice, pero por si acaso levantaba los holocaustos. Así también el pueblo judío. Muchos lo que hacen también es por si acaso. Por si acaso hago esto, hago lo otro. Pues nosotros también debemos aprender, hermanos. Voy a orar más por si acaso. Voy a leer más la Biblia por si acaso. Voy a llegar más a los servicios por si acaso. Todo voy a buscar hacer más por Dios por si acaso, hermanos. Es como una póliza de seguranza. Todos los que tienen sus carros, sus negocios, aún las iglesias que tenemos que tener seguranza, una póliza. Yo me acuerdo, mi padre manejó muchos años en este país, tuvo su licencia más de 50 años y jamás en todos los 50 años tuvo un choque. Pero por años y años, yo me acuerdo cuando estábamos aquí en California, yo le dije, papá, todavía no era ley, los que se recuerdan, no era ley que uno tenía que tener seguranza en el auto, no era ley, era opcional si uno quería, pero no era requisito de ley en ese tiempo, hace muchos años. Yo me acuerdo, le pregunté un día, mi papá me dijo, no te olvides, manda el pago de la aseguranza del carro, porque se me olvidó. Y dijo, sí, yo lo pongo en el correo. Y yo le pregunté a él, porque yo sabía que no era necesario tener seguranza por ley. Y yo le pregunté, papá, ¿por qué tiene seguranza si no es necesario? La ley no lo obliga, es nomás dinero que uno está gastando. Y él dijo, no, porque nunca se sabe cuándo se va a ocupar. Dijo, por si acaso un día lo ocupamos, ya tenemos la aseguranza. Así me dijo mi padre. Yo era un chamaco, bien joven. Y yo dije, ok, pues no lo entendí en ese tiempo. Y él tuvo aseguranza años y años y años y años. Y tuvo su licencia por muchos años. Y jamás, hermanos, ocupó uso de la aseguranza. Nunca tuvo que ir a la aseguranza y decir, choqué o me chocaron o el carro. Nunca. Pero lo pagó mensual, siempre. Ahí estaba el pago, ahí está el pago. Y nunca se lamentó de decir, pues ¿para qué pagué tantos años de seguranza y nunca la usé? Nunca lo oí decir eso. Siempre hizo el pago. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermanos, que hacemos con el Señor, por si acaso. No porque Dios nos está diciendo, esto es obligatorio, esto es obligatorio. No, porque nosotros somos sus hijos. Y si hay algo que podemos hacer, por si acaso Dios después demanda esto de mí, ya lo hice. Gracias, Señor, que me ayudaste a hacer más de lo que era yo, mi necesidad. Yo hice más. No me nomás dije, más hasta ahí. Y así le damos gracias a Dios. Y vemos aquí Job, en la historia de Job. Se desnudó, dice allí, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré a ella. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Eso es lo que vemos aquí. This is what we see if we can read verse 21 in English. The word of God says here, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return there. Our Jewish brothers say, Hashem has given and Hashem has taken away. Blessed be the name of Hashem. In English we say the Lord has given and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. What does this response show us? What does this response illustrate to us of what Job's commitment to maintaining trust in God despite severe trials in his life?
he maintained that confidence. He didn't say, oh, I'm going to throw in the gloves. I'm done. I can't take it anymore. He maintained. This is when he said these words came out of his mouth. He said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord has given it, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Praise God. This is the inspiration we need to receive in our hearts from Job. That when we have adversity in our life, with the help of the Lord, we can still advance in the middle of adversity. And we have done it. Praise the Lord. All of us who can say they've had adversity in our life. I'm sure all of us here can say at one point in our lives, we've had a lot of adversity. Adversity is is a strong word. Meaning it's not just, oh, I tripped over my shoelaces. That's not adversity. Because you could just trip over and get back up on your feet and you're fine. Adversity is something that comes into your life and breaks you down and tears you up. But with the help of the Lord builds you back up. And you're able to come out of it and advance. You don't stay stuck in that. Why? Because the Lord is the one doing the work. But a lot of people today, a lot of Christians today, they find adversity in life and they're not able to be resilient. They're not able to be like elastic. I'm going to find my way out. They just give up. But what does Job say? He didn't just give up when he lost everything. He didn't say, oh, the Lord, why did he permit this? He says it, he laments it a few verses down. We're going to read it. But he didn't say to God, you're not my God. I don't want to serve you. He didn't do what the devil thought he was going to do. Because the devil thought he was going to do in verse 20, and he didn't. He said he fell on his knees. And he began to glorify God. That's what he did. That was his reaction. He didn't give up and say, he praise God. Because he knew what the difference is when you try to do something on your own and God does the work. He was resilient with the help of God. And he continues verse 21. This is what his commitment to maintain his trust in God, despite all the trials that he was facing. Can you imagine if this happens to somebody in their life today? How would they be? How would they react? Imagínense si a alguien le sucede esto en su vida hoy en día, ¿cómo van a reaccionar, hermanos? ¿Cómo van a reaccionar? Quizás muchas personas van a decir, ya no quiero nada de Dios. Van a ser como dijo el enemigo, te va a blasfemar en tu rostro. Pero no lo hizo Job. Él siguió con un compromiso. Así por eso puedo decir en verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que poder decir, hermanos, de nuestro corazón en medio de toda la necesidad que hay en esta vida. En todo lo que va mal en nuestra vida, vamos a decir, Dios dio, Dios quitó. De todos modos, yo voy a seguir glorificando a Dios. Si no, todo me va mal, de todos modos, yo necesito seguir glorificando a Dios y bendeciendo su santo nombre. Y eso es lo que ha pasado en nuestra vida, porque si nos ha ido mal, hermanos. A mí me ha ido mal. Yo no sé a usted, pero a mí me ha ido mal en mi vida, viviendo en este mundo. A mí me ha ido mal y me sigue yendo mal. Pero ¿qué tengo que aprender de aquí, de la palabra de Dios? Tengo que aprender de Job, de que él, su confianza estaba puesto en ¿quién? En Dios. Su compromiso no era con el hombre, no era con el mundo, no era que todo lo que él tenía aquí, habla aquí de todos los animales, los asnos, todos los camellos que perdió. Eso no era su compromiso con eso. No era ahora, hoy en día uno tiene dinero guardado y tengo guardado ya con eso. No, nuestro compromiso no es con lo que tenemos o lo que hay o lo que pensamos que somos, es con Dios. Y así cuando todo el mundo va en mal, en peor, los hijos de Dios vamos avanzando con la ayuda de Dios a la santificación, a los hijos de Dios. Vamos avanzando en este camino en medio de toda la adversidad que hay en nuestra vida. Porque mucha la adversidad que hay en esta vida, muchas veces nosotros mismos lo creamos. No es del diablo, porque uno va a decir, ay sí, pues yo culpo al diablo por todo lo que va mal en la vida. No, hermanos, no es así. El diablo sí hace sus cosas en la vida de los hijos de Dios, pero también somos nosotros.
que también causamos un tropiezo en nuestra propia vida si no tenemos cuidado. ¿Por qué? Porque hacemos malas decisiones cuando debemos hacer buenas decisiones. Hay hermanos que se han retirado de Dios, se han retirado de la iglesia porque ellos decidieron. No porque alguien los sacó, no porque Dios los sacó, porque Dios les dijo que ya no regresen a la iglesia, no, porque ellos decidieron, ya no quiero, ya no puedo, o no es para mí. Entonces, lo que viene de esa mala decisión es de su propio medicina que les va a tocar. Por eso no siempre es el diablo. Aquí, en este caso, vemos que el diablo es el que vino a decirle al Señor: mira, pues nomás quítale todo lo que tiene y vas a ver qué perfecto, qué recto, qué temeroso es de ti. Pero no es la historia de Job, hermano. Gracias a Dios, porque nosotros sabemos el fin de esta historia, sabemos cómo reaccionó Job, y podemos leer un versos más para recordarnos. We'll read a few verses more to remember. Yo quiero pasar unos versos y leer, porque si no vamos a tardar mucho para poder terminar a la hora apropiada. Ya son las 4. Quiero ir a capítulo 3 y vemos la frustración que pasa a Job y lo que habla en este verso antes de ir a lo último. The word anguish comes up when we read chapter 3, because this is what we see out of the mouth of Job, of all that he's been in, the lamentation that he goes through here in chapter 3 verse 1. And we can read a few verses. Let's read 1 through 10 so we can see what his state of mind is at this time. Vamos a leer en capítulo 3, hermanos, empezando verso 1, y aquí vemos la parte de lamentación de Job. En este capítulo dice: después de esto abrió Job su boca. Ya sabemos después de eso que todo lo que había perdido, o leemos poquito, a lo mejor hay alguien que no lo ha leído y estoy brincando y va a decir alguien: no, pues yo no sé. Vamos a regresarnos unos cuantos versos. Vamos a capítulo 2 una vez más, verso 6, y empezamos ahí y luego ya nos brincamos a capítulo 3. Verso 6, let's go back to chapter 2 verse 6. Just read these few verses so we can move on to chapter 3. Y el Señor dijo a Satán: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satán de delante del Señor y hirió a Job de una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Hermanos, ¿qué ustedes dicen que es lo que dice aquí, una maligna sarna? ¿Qué palabra usaría para describirlo? Para que todos puedan entender, si alguien no entiende. Una roña. ¿Alguien más? ¿Una otra palabra? Lleno de llagas. Amén. En otras palabras, podemos imaginarnos en nuestra mente el cuerpo en una forma horrorosa. No nomás, me raspé el brazo, me corté aquí. No, algo horroroso lo que estaba sufriendo Job. Y eso es lo que dice aquí. Por eso dice maligna sarna. Y dice desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. En otras palabras, ¿cuánto cubría del cuerpo, hermanos? Todo el cuerpo. Y tomaba una teja para rascarse con ella. ¿Qué es una teja? ¿Quién puede decir? Amén. Díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tu simplicidad? Dice: bendice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué quiere decir fatua? Simple, necio, ignorante, sin entendimiento. Dice: has hablado, muérete. También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. Le pregunta. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué es lo que había dicho el diablo que iba a hacer Job? Iba a blasfemar
a Dios. Y aquí dice, en todo esto, verso 10, en todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita y Bildad, Sufita y Sofá, Namita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno en su lugar. Recuerda, dice que había ahí 3 amigos de Job. Dice, concertado de venir juntos a condolecerse de él y a consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. Ahí quiere decir en qué condición se encontraba Job, hermanos. No lo conocieron y lloraron a voz en grito, y cada uno de ellos rasgó su manto y aparecieron polvos sobre sus cabezas hacia el cielo. ¿Qué enseñaron con eso, hermanos? Que sintieron el dolor en lo que estaba Job. Lo sintieron y lo demostraron. Dice, rasgaron. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primero dice, y lloraron a voz en grito, y cada uno de ellos rasgó su manto. ¿Qué quiere decir? Rompieron su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda situación en la que se encontraba Job. Algo serio. Let's read a few verses in English. Let's start in verse 6, there in chapter 2. And we'll go down to, did we already put it in English? I'm sorry. And the Lord said unto Satan, behold, he is in thine hand, but save his life. And verse 7 says, so went Satan forth from presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown, meaning his entire body had boils all over it. Verse 8 continues, and it says, and he took him a potsherd to scrape himself withal, and he sat down among the ashes. And remember, in the time that they used to make pottery out of what? Out of clay. And what did he do? A broken piece of the pot, which is of hard clay, is what he would use to scrape his body. That's how painful, and that's how he was in the condition that he would use that to scrape his body. Can you imagine to use a piece of clay pottery to do that to your body? It just showed of what condition he was in. And it continues in verse 9. Then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Meaning, you still keep glorifying God even in your condition. Look at your condition. You lost everything, and now look at your physical condition, and still you continue to glorify God. This is what she's asking him. It says, curse God and die. That's what his wife said. What a good wife, right? Ojalá que ninguna esposa haga eso hoy en día con sus esposos, pero, ¿verdad? Los encuentra en una situación y pues ya no hay remedio. Y verso 10. As we read here, it says, but he said unto her, did he obey what she said? Did she go, oh, okay, you're right. Look at my condition. I'm just going to do what you say. No, it says, but he said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh, meaning without understanding. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. Praise the Lord. We see there his commitment to have to God, the commitment he had. He saw all the things he lost, his family, his possessions, his fortune, his everything. The only thing he was left with, it says, his wife. That's another story there, but we're not going to get into that. It says his wife, and she came and told him, forget about it, you're lost, you might as well die, forget about your God. But he told her, what did he respond? You think only when things going well, oh, let me praise God because everything goes well. No, he's saying when things don't go well, you also have to continue to praise God, to glorify God, to serve the Lord, to seek the Lord, even when things go
wrong. This is what he proved. ¿Verdad? ¿Qué hermanos aquí le dice la enseñanza de Job a la esposa? Solamente voy a glorificar a Dios cuando todo me va bien, cuando tengo todo lo que quiero, cuando estoy bien bendecido, entonces sí glorifico a Dios. No, yo me acuerdo un hermano un día que había un servicio y puso $100 en la ofrenda y dijo, oh, puse $100 hoy porque sentí algo bonito en mi corazón. Y yo le dije al hermano, eso no es correcto, eso no es de Dios, porque nosotros no servimos ni nos guiamos por los sentimientos, nos guiamos por el entendimiento que Dios nos ha dado por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Aunque no sentimos bonito, tenemos que dar a Dios toda la honra, toda la gloria, aunque no sentimos bonito, aunque no nos gusta el mensaje, aunque no nos gustan los cantos, aunque me va mal el día, aunque mi esposa me regañó o mis hijos se portaron mal, lo que sea. De todos modos, no podemos detenernos. Lo que es de Dios es de Dios. Y es la historia de Job. ¿Qué dijo? El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Quiere decir, en medio de la adversidad, en medio de las tinieblas, en la oscuridad, nada cambia. Somos hijos de Dios y Dios es nuestro Dios. Y vamos a glorificar a nuestro Dios con todo el corazón. Y más cuando está la situación difícil. Con más razón hay que glorificar a Dios cuando todo va mal. Eso es lo que Dios demanda de sus hijos. Y aquí Job lo prueba. Él probó lo que Dios quería de él. Él lo probó, por eso digo, ¿no has considerado mi hijo Job? Perfecto y recto y temeroso de Dios. Y lo probó, y aquí dice la palabra de Dios, verso 10. ¿Qué dice? Termina aquí. En todo esto no pecó Job con sus labios. En todo no pecó. Siguió. Es la historia de Job. The story of Job. At the end, verse 10, it says, and shall we not receive evil? Just because all things go well, we serve God? No. When things go wrong, we still seek the Lord. And it says, and all this did not Job sin with his lips. He didn't sin. He didn't do what the devil said he would do. He continued to glorify God even when everything went wrong. And we see here, let's move on to chapter 3. We're almost finishing up for today. Capítulo 3, verso 1. Vamos a ir más rapidito porque casi se nos acaba el tiempo. Capítulo 3, verso 1 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Ahora vemos la reacción de Job, pero no maldijo a Dios, dijo, maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día el que yo nací y la noche que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombro y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Reposé sobre el nublado que lo haga horrible, como caliginoso día. Ocupé la oscuridad aquella noche, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, si fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldigan los que maldicen al día, los que se aprestan para levantar su llanto. Oscúrense la oscura, ¿cómo les voy a decir, hermanos? A ver. Escurezcanse, gracias, hermano, las estrellas de su boca. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. En verso 10, aquí termina su lamentación y dice, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Qué palabras tan fuertes de Job. Era la lamentación de Job. Ahí sí se lamentó de su nacimiento, no de Dios, no de que era hijo de Dios, pero de él mismo, de su nacimiento. Let's read in English starting verse 1. Once again, let's go back to verse 1 and see. This is the lamentations of Job.
It says, after this opened Job his mouth and cursed his day. Remember, he didn't curse God, he cursed his own self. And it says, and Job spoke and said, let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said, there is a man child conceived. In other words, he wished he wouldn't have been born. Let that day be darkness. Let not God regard it from above. Meaning, that day should never have existed. Neither let the light shine upon it. Let darkness and the shadow of death stain it. Let a cloud dwell upon it. Let the blackness of the day terrify it. As for that night, let darkness seize upon it. Let it not be joined unto the days of the year. Let it not come into the number of the months. Meaning, he wishes that day should have never been in the calendar, that it never existed, the day he was born. Lo, let that night be solitary. Let no joyful voice come therein. Let them curse it that curse the day, who are ready to raise up their mourning. Let the stars of the twilight thereof be dark. Let it look for light, but have none. Neither let it see the dawning of the day. And verse 10, he finishes here his lamentations, and he says, because it shut not up the doors of my mother's womb, nor hid sorrow from mine eyes. This is the deep pain he felt of his situation that he had come to. The losing of all his great possessions, the great blessings that he had economically, his family, everything that he had lost, his servants. He said, he lamented it the day he was born. He didn't lament losing everything. He didn't lament being a child of God. He didn't lament all the things he glorified God for. He lamented his own life. That's what he lamented. It's a difference. Not saying, oh, well, like some people say, I wish I would have never been born. This is not what he's saying. He's lamenting what had occurred to him because of his life. But he's not going back on nothing that he had served God for. He's not blaspheming the name of the Lord Jesus Christ. He's not turning on God and saying, God, why did you allow this in my life? Why did this come to me? Why has this happened? Like many people do. Many people have said that. Many people. In the past, in the present, and there'll be people in the future. Where was God when this happened? A lot of people say, this was, God allowed this to happen. And that's easy to say, because God does have power of everything in this world. Our lives are in His hand, the Word of God tells us. And He can do as He pleases, but we have to remember that God is a sovereign God. This is what the Word of God teaches, meaning He does as He pleases, God. As He is pleased, that is how He does. And it's not up to us to demand of the Lord, Lord, I need you to make everything go well for me. I need you to open the doors and make me great and bless me and do this, and I have everything, and solve all my problems and heal me from all my sicknesses and do this and fix this problem, fix that. What is left to us is to go before the Lord with fear, trembling, and ask the Lord, Lord, help me in my situation. Look at my life that I'm living. Help me. Have mercy upon me. That's what we need to do. And we learned this from Job. Job didn't turn on the Lord and say, God, why did you allow? He lamented of his own life. But he didn't turn on God. That's why the Word of God here says he never sinned with his mouth. He never turned on God. He never did. And we read here in chapter 3, the Lamentations, verses 1 through 10. And we see here in verse 11 through 19, if you read verses 11 through 19, we see here the questions he has. Verso 11, leemos aquí la pregunta, ¿por qué no morí yo desde la matriz? ¿O fui traspasado en saliendo del vientre? Aquí las preguntas que hace Job. ¿Por qué me previnieron las rodillas? ¿Y para qué las tetas que mamase? Pues que ahora yaciera yo y reposara, durmiera y entonces tuviera reposo con los reyes y con los consejeros de la tierra que edifican para sí los desiertos, o con los príncipes que posean el oro, que henchían sus casas de plata. ¿O por qué no fui escondido como aborto, como los pequeñitos que nunca vieron luz? Ahí los impíos dejan el perturbar, y allí descansan los de cansadas fuerzas. Ahí asimismo reposan los cautivos, no oyen la voz del exactor. Qué tremendo las palabras de Job. Ahí están el chico y el grande, y el siervo libre de su Señor.
Wow, qué tremendo. La angustia. En verso 20 habla: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo en amargura? ¿Qué esperan la muerte y a ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? Hermanos, esas fuertes palabras de Job, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro, porque al hombre que no sabe por dónde va y al cual Dios ha encerrado. La angustia de Job. We see the anguish here in these verses that we just read. The anguish that he was in, the questions, and the anguish that he, if we read starting in verse 20 and go through 23, we can read the anguish. What does he say? Anguish is a word that means it's a lot of action. Wherefore is light given to him that is in misery, and life unto the bitter in soul, which long for death, but it cometh not, and dig for it more than for hid treasure, which rejoice exceedingly and are glad when they can find the grave. Why is light given to a man whose way is hid and whom God hath hedged in? This is the anguish that he expresses in the Word of God. But we see that God responds. God responds to his questions. God responds to his anguish. God responds to his lamentations. Because we see here in the Word of God that the Lord restores Job. He restored him. He didn't leave him in this condition. He restored him. And not only did he restore him to his condition that he was previously, he blessed him even in greater ways. This is what we see. Hermanos, nosotros conocemos la historia de Job. Así se quedó, así terminó Job. No. Lo restauró el Señor. Y no, uno cuando dice restaurar, quiere decir a lo mismo que antes. Pero no hizo el Señor nomás lo mismo. Lo bendijo en mucho más grande forma que lo que era antes, en la forma de restauración. Eso es lo que nosotros queremos de Dios. Es lo que nosotros necesitamos de Dios. No nomás que nos regrese a como estábamos antes y ya con eso, Señor, es suficiente. Pues antes yo tenía un carrito que caminaba, pues Señor, aunque sea eso. No, el Señor no se limita. Pues mi salud no estaba tan bien, pero que me regrese a esa salud más o menos, Dios. No, el Señor no se limita en eso. Cuando Dios restaura, cuando Dios bendice, es algo en grande, hermanos. La bendición no tiene límites, la bendición de Dios, la sanidad de Dios, todo lo que Dios hace y hace en la vida de uno, no tiene límites. El Señor es grande. No tiene comienzo, no tiene fin. The Lord, when He restores, He doesn't just restore you to how you were before. He restores you to even a better way before you were started. If the Lord found you in this condition, He's not going to restore you to just the condition you were before. He's going to bless you even greater. He's going to make it even better. He's going to restore you even better in so many more ways that the Word of God says that we wouldn't even have enough space where to save all the blessings if the Lord were to open up the doors of heaven. That's how much God wants to bless you. Bless us all. Esa es la forma que Dios nos quiere bendecir, hermanos. Que dice la palabra de Dios que si Dios abriera las puertas del cielo, que no tuviéramos ni dónde, espacio, dónde guardar tanta bendición. Si Dios quiere hacerlo. Pero Dios está buscando hijos y hijas así como Job. Que así, no nomás, pues en lo bueno, aquí estoy, Señor. O cuando siento bonito en el corazón, ahora sí voy a hacerlo. Ahora sí, porque siento bonito. No, aun cuando no sentimos bonito, con más razón, porque yo necesito más de Dios. Porque no lo siento. Entonces que Dios me ayude. Así nos enseña Job. Vemos ya al terminar aquí capítulo 4. Let's finish off here in chapter 4. Quiero leer, vamos a leer corto más aquí capítulo 7. Digo, no, si leo va a ser mucho. Vamos a brincar.
Voy a terminar aquí. Vamos a brincar un poquito. Vamos a irnos a capítulo 42, perdón. Let's go to the finish for today. Our time is already short. Let's finish up here. Let's go to chapter 42. Vamos al capítulo 42, hermanos. Aquí hay un verso, hermano, que cada vez que lo leo, como me conmueve lo que dice Job. Y quiero leer aquí el capítulo 42, vamos a leer. Let's read chapter 42, starting verse 1. And we'll finish up here in this last chapter with the help of the Lord. Y respondió Job al Señor y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que escurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es verso 5, hermano. Es un verso que siempre me ha conmovido cuando lo leo, que dice: de oídas te había oído, quiere decir, yo había escuchado tu voz, dice, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que dice Job a Dios. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Verso 7 continuaba, dice: y aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto con mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y andad a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job oraba por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita y Bildad suita y Sofar namatita, y hicieron como el Señor les dijo, y el Señor atendió a Job. Y mudó el Señor la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble. ¿Cuánto le aumentó, hermanos? Al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con el pan en su casa, y condolociéronse de él y consoláronle de todo aquel mal que sobre él había el Señor traído. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro. Y bendijo el Señor la postrimeria de Job más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y dice verso 13: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la una Jeremía, y el nombre de la segunda Cesia, y el nombre de la tercera Karen. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y diole su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años. Nos recordamos cuando se lamentó Job, hermanos, ¿qué decía? ¿Por qué había nacido? ¿Qué decía? Maldecía el día y todo. ¿Dónde están esos que maldicen el día? Que maldigan el día que yo nací también. Es lo que dijo Job en sus lamentaciones, en su angustia y en su dolor. Pero ¿qué hizo el Señor? Y después de esto vivió Job 140 años después. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió pues Job viejo y lleno de días. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se mantuvo el compromiso con Dios, Job.
en lo bueno, así como en lo bueno, así como en lo malo. We see here the story of Job, and the verse that I always go back to when I read this verse that always touches my heart is verse 5 in chapter 42, and we can see it in English, what it says. En español dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eyes seeth thee. And I always say to myself, and I say to the Lord, Lord, I've heard through my ears, but now through all that you have done in my life, I've seen you with my own eyes. I've seen the miracles, I've seen the power, I've seen the healing, I've seen everything that you've done, the greatness that you've done in my life. And there's nothing else what I can do but bless your holy name. And this is what we learn of the story of Job. So much to learn from Job that applies to us. And somebody's going to say, oh, brother, that's thousands of years ago. No. From the Old Testament, we bring it into the new times that we live in today, because the Word of God is the same yesterday, today, and tomorrow. The Word of God doesn't have no time. There's no clock ticking on the Word of God. It's the same always, as in the beginning, as it will be in the end, and through all times. And that's why we glorify God, because we see that we're His children. And we put ourselves now in the place of Job, and we ask the Lord, help me, Lord, that I can do as your saint, as you are my Savior, and I can do as your servant Job, that I can also glorify you in all times. This is what the Word of God says, and we all know it. It says in all times, what does it say? Be thankful, be grateful. This is what the Word of God says. This is what it teaches us. This is what we learn. And we ask the Lord that He does that with us. As time goes on, as things change in this world, things get worse or better or whatever happens, and we see I mentioned of the things that are happening in Syria today, that they ousted the president, that he's been there, that regime has been in place for 50 years, had men, women, and children in the prisons in Syria, hermanos. Este hombre, esa familia ha estado en poder por 50 años en ese país, destruyendo el país, matando millones de su propia gente, encarcelando, hermanos. Fueron a las cárceles el día de ayer para abrir las cárceles, a dejar la gente que él tenía encarcelada, la gente que no lo quería. ¿Saben qué? Cuando abrieron las puertas, ¿quién creen que salió, hermanos? Niños y mujeres. Y no sabían qué pasaba. Dijeron, ya no se preocupen, ya no está ese en poder, ahora están libres. Imagínense, hermano, lo que hacía este hombre con su propia gente. Imagínense. Los que conocen de historia y los que leen y de Zamora, Sodoma y Gomorra, los que hablan de los tiempos de antes de Noé, los que hablan del tiempo que va a venir y el fin del mundo, dicen que el comienzo del fin, la guerra última que va a haber en este mundo, va a comenzar ahí en esa tierra, en Siria. Es lo que dicen. Yo no sé, hermano, yo no soy ni un experto, ni soy teólogo, mucho menos, ni se tiene que ser uno teólogo para saber las cosas de Dios. Pero, hermanos, si vemos las cosas cómo se están poniendo poco a poco, sabemos, el fin es cerca, el fin está cerca. Y nosotros, el tiempo también se nos acaba como hijos de Dios. Que Dios nos ayude a poder llegar a ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. Con la ayuda de Dios, hermanos. Dios los bendiga a todos en esta tarde aquí. Voy a terminar y le damos gracias a Dios que podemos estar aquí. Sigamos orando unos por los otros. Quiero que